vista de esta emergencia mundial y de este confinamiento obligado, deseo aportar a padres y madres algunas importantes consideraciones e ideas para que puedan poner en práctica en sus casas, con sus hijos e hijas, a los cuales se les va a hacer un tanto más difícil el hecho de no poder salir y variar radicalmente su día a día. Algunas de estas recomendaciones o tips van encaminadas tanto al adecuado manejo de límites como a las actitudes que deberán prevalecer en nuestros hogares, las cuales nos podrán gestionar un mejor clima socioemocional que nos ayude a todos a sobrellevar de la mejor forma posible nuestras circunstancias familiares en este encierro obligado por la pandemia. Número 1. Tener paciencia. Este es el principal aliado que se puede tener en casa. Debemos ponernos en los zapatos de unos y de otros. Si para un adulto es difícil estos momentos de confinamiento, lo va a ser más para niños, niñas y adolescentes, para los cuales el contacto con sus padres es trascendental. Si en lugar de pensar en primera instancia nosotros mismos, tratamos de ponernos en el lugar de los demás, miembros de la familia, eso puede ayudar a que también ellos y ellas me lleguen a comprender. Quizás hacer un juego de roles nos puede ayudar en este sentido. Podríamos, por ejemplo, hacer que cada uno de nosotros dramatice cómo ven estos días a una persona en su casa, que podamos exagerar y hasta satirizar alguna conducta en particular, lo cual pueda sacarnos una sonrisa y a la vez llegar a entender cómo esa persona se siente en estos momentos. Será importante que cada quien, después de la representación del otro o al final de todas estas, pueda comunicar a todos los miembros cómo es que lleva el confinamiento, qué piensa de esto y muy especialmente cómo se siente. En un ambiente de confianza, como por lo general son nuestras familias, es posible que esto nos vaya a acercar a unos y a otros. Número 2. Mitigar la ansiedad. Es preciso que nuestros hijos e hijas tengan conocimiento de lo que está pasando. Sin embargo, es contraproducente estar las 24 horas del día recibiendo información sobre la pandemia y además hay que ser muy prudentes en cuanto a compartir falsas noticias e informaciones que tiendan a agravar las preocupaciones que estamos experimentando. El estar expuestos a un exceso de noticias durante todo el día, por lo general aquellas que aumenten las preocupaciones, no es lo más conveniente. Número 3. Ser modelos para nuestros hijos e hijas. No podemos exigir calma y tranquilidad si nosotros mismos no las practicamos. Debemos intentar ser un referente para ellos en cuanto a nuestro autocontrol y manejo de las emociones. Si usted ha sido de las personas que fueron a vaciar estantes a los supermercados, me parece que ha comenzado un poco mal. Evite entrar en este tipo de conductas que no ayudan a nadie. En todo lo que digamos o hagamos debemos procurar transmitir esperanza, sin que esto signifique que no nos podamos sentir desesperanzados, preocupados o cansados en determinados momentos. Sonia Lyubomirsky, una terapeuta ruso-norteamericana, nos dice que todas las personas tenemos en nuestras manos, con lo que hagamos conscientemente día a día, el 40% de aquello que nos puede hacer felices. Y esto tiene que ver en primera instancia con las cosas que pensamos. Usted siente según sea lo que piense, nos decía hace algunas décadas el psicoterapeuta Arve Levis. Pues bien, pareciera que en este momento es el más oportuno para poner en práctica esto. Hace unos días en el que mi esposa se sentía bastante apesadumbrada por toda esta situación y por dicha yo estaba en uno de esos días en donde uno experimenta la sensación de que las cosas van a salir bien, recordaba un programa de televisión que había visto hacía unos días en donde se hacía una presentación de los otros momentos en que la humanidad había pasado por pandemias. Así que desde el fondo de lo que pude aprender y experimentar en aquel programa, que capitulaba los datos de estas terribles experiencias, le dije lo siguiente: a pesar de que todo parece una pesadilla y hasta se siente como que estamos en una película de ciencia ficción, creo que debemos agradecer al menos que no nos tocó vivir en las pandemias de la peste negra del siglo XIV o durante la mal llamada pandemia de la Dama Española, en donde las posibilidades de morir eran infinitamente mucho más altas que ahora, en donde es más probable que, gracias a la ciencia y a las recomendaciones emanadas por todo el conocimiento adquirido desde esas épocas y hasta ahora, es más probable tener mejor esperanza de vida que la de las personas que les tocó vivir en aquellas épocas.
Esto depende mucho de si vemos el vaso medio lleno o medio vacío. Número 4. Los chicos y las chicas se deben sentir copartícipes de la solución a esta situación. Se les debe de reforzar todas aquellas conductas de aseo e higiene las cuales no solamente nos van a proteger a nosotros mismos y nuestras familias, sino que con ellas vamos a contribuir a que otras personas se puedan salvar de cualquier contagio. El sentido de colectividad aquí es muy importante en cuanto a que quizás por primera vez toda la humanidad, literalmente toda la humanidad, está trabajando conjuntamente para vencerla. Este es un mensaje que constantemente les podemos transmitir para convencernos que nuestro aporte y el de cada persona es vital para poder salir adelante. Desarrollo de las actividades escolares. Hay que recordarles que no estamos en vacaciones, por lo que es preciso cumplir con los trabajos y repasos que los profesores y profesoras envíen para hacer. Sin embargo, no parece recomendable, y así están coincidiendo muchos profesionales alrededor del mundo, que haya instituciones que, su excusa de no atrasar un calendario escolar, pretendan que la estrategia de educación virtual se convierta en la imposición de que niños, niñas y adolescentes estén desde las 7 de la mañana y hasta las 2, 3 e inclusive 4 de la tarde frente a una tablet o computadora haciendo deberes escolares y participando de clases en tiempo real. La conveniencia de esta práctica no tiene ningún fundamento científico ni pedagógico. Los chicos necesitan lidiar con el confinamiento también. Necesitan participar de los deberes en sus casas junto a los suyos. Necesitan ratos de ocio, de juego y hasta de aburrimiento. Hay un dicho muy sabio en Costa Rica que dice: ni tanta luz que queme al santo, ni tan poca para que no lo alumbre, el cual nos hace entender la importancia de guardar un adecuado equilibrio en las cosas. Debemos de ver en esta experiencia la posibilidad de que aprendan cosas que van más allá de contenidos académicos y recordar claramente lo siguiente: ellos no son teletrabajadores. Ni siquiera en niveles universitarios la educación virtual funciona de esa forma y con esa clase de horarios. La especialista española Mercedes Bermejo nos señala con bastante acierto lo siguiente: aprovechemos para hacer aquello para lo que nunca hemos tenido tiempo: hablar, jugar, cocinar juntos, trabajar en equipo en los deberes de la casa, ver una película, interesarnos por sus aficiones, canciones favoritas, intereses. Aprovechemos esta oportunidad para acercarnos a ellos. Estos también son aprendizajes muy importantes para la vida. 6. Flexibilidad en cuanto a juegos electrónicos y teléfonos celulares. Este es un punto importante y en donde los padres y madres están en una posición que es difícil. Va a ser muy importante tener límites respecto al uso de las tecnologías y a la vez una flexibilidad que no es fácil de alcanzar. Sin embargo, ya diferentes estudiosos de este fenómeno nos dan una visión diferente de esto. Mientras que hace poco tiempo muchos cuestionaban esta era de la tecnología y asumían que las generaciones actuales de niños y jóvenes se verían perjudicadas socialmente por la supuesta adicción a los juegos en línea y al celular, se están dando cuenta que el uso de estas tecnologías están siendo muy importantes en estos momentos, no solo para ellos, sino para los que formamos parte de generaciones anteriores. Aquí se ha demostrado que las nuevas generaciones nos llevan alguna ventaja en esto de la sociabilidad a distancia y el uso de estos recursos para el ocio. Para el filósofo Fernando Bayón, director del Instituto de Ocio de la Universidad de Deusto en Bilbao, España, necesitaremos definitivamente a los adolescentes, ahora más que nunca. Se generará una educación para el ocio en el interior de las familias muy interesante. Es falso, sostiene, que los nativos digitales sean menos sociales. Por lo general, nos dice, hay mucho solitario en bares, pero muchas personas jugando en los videojuegos desde su casa en compañía. Postura muy interesante y que nos lleva a hacer alguna reflexión, ¿no es cierto? 7. Los periodos de sueño y descanso. Deben ser lo más parecido posible, a pesar de que obviamente estos están variando por esta situación. E inclusive para los más grandes que ya estamos experimentando algún tipo de trastorno del sueño producto de la ansiedad y el estrés que el confinamiento provoca en cada uno de nosotros. Es probable que nuestros niños, niñas y jóvenes estén pasando por lo mismo. Podemos establecer algunas pautas y ritos antes de irnos a la cama,
como por ejemplo leer algún cuento a los más pequeños, compartir un té con los más grandes mientras hablamos de algún tema o terminamos de cenar o de observar alguna película. Inclusive podríamos leer algo en familia o hacer una oración, entre otras muchas opciones. Aquí lo importante es que podamos hacer un alto para saber que es preciso que cada quien se prepare para un sueño lo más reparador posible. Por último, debemos de recordar que en las circunstancias en las que estamos debemos tener tiempo para la convivencia familiar. Un tiempo individual, un tiempo de estudio, de deberes, de jugar, de leer, de ver tele, de aburrirse también, como lo señalé hace algún momento. Todo esto debe ser negociable y existir flexibilidad para lidiar en grupo y de forma individual con los sentimientos que esto nos genera y que son normales y hasta necesarios. Es importante ahora más que nunca que adquiramos la habilidad de vivir el aquí y el ahora. Como bien nos decía Facundo Cabral, el futuro no interesa, el mañana nos traerá nueva experiencia. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, empezando por aceptar los sentimientos que tenemos, nuestras preocupaciones, ansiedades, tristezas, pero también las alegrías, los momentos de euforia, de creatividad, de entendimiento y demás. Si ha llegado un momento en donde debemos verbalizar adecuadamente lo que sentimos, es este. No es malo que nos sintamos tristes, enojados o preocupados. Esto es lo realmente normal. Sin embargo, es preciso que podamos verbalizar eso que sentimos para poder expresarlo adecuadamente a las personas con las que convivimos en casa. Y sí, claro que podemos llorar. Y nos pueden ver hacerlo. Y si además de hacerlo, luego decimos a nuestros seres queridos por qué lo estamos haciendo, es posible que después, además de sentirnos mejor, podamos salir fortalecidos interiormente y habremos, entre otras cosas, contribuido a humanizarnos aún más. Adelante y por favor, quedémonos en casa.